Vamos a grabar, a activar el audio para grabar. Jacqueline está entrando, Nélida, también para comenzar. Increíble hoy día, las noticias del día. Hoy día he escuchado gran parte del programa del señor Esquerra. Estaba medio colérico, don Esquerra, no sé por qué. Yo no le escucho a ese señor porque me enferma más. No, estaba interesante su programa, muy rabioso, estaba hoy día muy colérico con la corrupción, dice que había, y todo lo demás. Pero muy interesante, ¿eh? Ha habido cosas que me gustó y que grabé. Bien, señores, tenemos, a ver, en plataforma tenemos a 11 personas que están en el aula virtual conectados. Don Arturo, don Carlos Rojas, señorita Elizabeth, Guadalupe, Sagaceta, Donny, John Hilmer, José Esquerre, Lisset Silva, Nélida, Robinson, Yolita, están conectados. Somos 11 que estamos conectados, conmigo 12. Vamos a iniciar hoy día con la exposición de cualquiera de los compañeros que quiera de una vez exponer. Y les damos la admisión a los que vienen. ¿Quiénes se animan? Estamos... Profesor Carlos Rojas. Buenas tardes, profesor. Don Carlos Rojas, adelante. Dejo de compartir pantalla. A ver, profesor, si me da la posta. Adelante, usted es dueño de las pantallas y del aula. No sé si están observando. Sí, perfecto. Correctamente. Sí, don Carlitos. Gracias. Adelante, don Carlos. Ok. Profesor, buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Como ya se ha hecho costumbre todos estos días, estamos viendo sobre los acuerdos nacionales y en esta oportunidad pues me ha tocado exponer el acuerdo número 26, promoción de la ética y transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero y evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas. Durante todo el lapso de estas exposiciones, un poco preocupado porque se ha hablado mucho del tema de la corrupción y justo hoy me toca ver un poco más amplio este tema, ¿no? Esto pues, la corrupción ya es conducta, digamos, de cada uno, de los funcionarios públicos, de los servidores públicos. Tenemos un reglamento de código de ética, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, entonces vamos a empezar con nuestra exposición o con nuestro debate. Según el acuerdo nacional, el número 26, nos habla, ¿no?, de la promoción de la ética, la transparencia y la erradicación de la corrupción. ¿Qué es lo que el Estado pretende con este tipo de acuerdos, ¿no? ¿Qué busca el Estado con este tipo de acuerdos? Ahí tenemos, digamos, 6 ítems en cual el Estado se está enfocando para erradicar lo que es la corrupción y tener ética en la función pública. Ahí vemos como punto número 1 tenemos los principios éticos, ¿no? Principios éticos que refuercen, ¿no?, el cumplimiento de las normas. Esos principios que hoy en día creo que están devaluados, no se toma conciencia. Tenemos, si bien cierto, tenemos un código de ética que nos rige el comportamiento de todos los servidores públicos. Además de eso tenemos la ley 27444, que es la ley de procedimiento general administrativo, ¿no? Como punto 2 tenemos el desempeño responsable y transparente, ¿no? ¿Qué es lo que pretende el Estado acá? ¿No? Velar por el desempeño responsable y transparente de la función pública, promoverá la vigilancia ciudadana y fortalecimiento de los órganos de control. Como punto 3 tenemos desterrar la corrupción. Desterrar la corrupción es un mal que
que nos aqueja día a día y que todos somos conscientes del daño de que ocasiona la corrupción, ¿no? Desterrar la corrupción, desterrar la impunidad, el abuso de poder, desterrar de repente el atropello de los derechos humanos, todo relacionado a este acuerdo nacional, ¿no? De ahí tenemos, regulará la función pública, ¿no? ¿Con qué motivo regulará la función pública? ¿No? Para evitar de repente el ejercicio de funciones de intereses particulares, ¿no? Sabemos que en muchos casos el funcionario público más lo que prima en él son sus intereses personales, ¿no? Respeto a la ley, ¿no? Promoverá una cultura de respeto a la ley solidaria, que elimine las prácticas de desobediencia del orden jurídico y que elimine el tráfico de influencias, narcotráfico, evasión tributaria. Valores democráticos. Desarrolla una cultura de transparencia que recoja, ¿no?, los reclamos de todos los sectores de la sociedad, que sea un gobierno inclusivo para todos los peruanos. Entonces ahora veamos la ética desde la función pública, ¿no? Que a nosotros como gestores públicos, como administradores del buen manejo de los recursos del Estado, nos conlleva, ¿no?, una ética de la función pública. Acá, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, que el administrado público, o la persona pública, o el empleado público, no solo basta, ¿no?, con tener los saberes técnicos, no solo basta con tener los grados de magíster, los grados de doctor, tener profesionalizaciones altamente calificados, sino que también el servidor público debe contar con dos componentes muy esenciales, ¿no? Tenemos ahí, lógicamente está un componente que es fundamental, que es la ética, tener buenas prácticas, ¿no?, tener una conducta adecuada dentro de la función pública. También es necesario tener esos componentes políticos, ¿no?, una estructura democrática, tener pues un Estado de Derecho, tener un Estado de Derecho bien establecido, ¿no? Tener nuestros poderes, nuestro poder legislativo, que formule buenas leyes, buenas normas, nuestro poder ejecutivo, que nos oriente a las políticas públicas y que lleguen estos a los sectores más olvidados. No hay ni qué hablar con el sector judicial, un sector judicial que tiene que aplicar todo el peso de la ley a estos actos, digamos, de corrupción, a estos actos de una conducta indebida del funcionario público. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la ética desde el punto de vista de la función pública, ¿no? La ética aplicada a los servidores civiles supone un cambio esencial en las actitudes de cada servidor que se traduce en actos concretos orientados hacia un interés público, ¿no? Nosotros sabemos muy bien cuál es la finalidad de la función pública, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del Estado? El Estado necesita, hoy mucho se habla de un Estado moderno, se habla mucho de un Estado eficaz, eficiente, y obtener niveles de eficiencia en todo el aparato estatal. Y lo que es esencial, ¿no?, la finalidad de un servidor público es el uso adecuado de los recursos del Estado. Esos recursos del Estado que nos permite a nosotros tener mejores calidades en educación, en salud, en vivienda, etcétera, ¿no? Así está establecido en nuestro código de ética principios, ¿no? Principios que deben regular el caminar del funcionario público. Ahí tenemos 8 principios que son fundamentales para desempeñar nuestra labor como
orientadores o como trabajadores de la administración pública, ¿no? Tenemos la veracidad, el respeto, idoneidad, lealtad y obediencia, eficiencia, probidad, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho, ¿no? Acá podría mencionar yo un ejemplo, se me ocurre de idoneidad, ¿no? Supongamos, ¿no?, que, no sé, José de repente, él trabaja en una institución pública, ¿no? Y requiere, para que desenvolver sus funciones a cabalidad, requiere 500 millares de papel, me imagino, ¿no? Entonces, pero él sabe que no utiliza esos 500 millares, solamente utilizará, pues, digamos, unos 200 millares. Entonces, ahí está faltando a este principio fundamental que es de idoneidad, ¿no? Así como principios, también nuestro código de ética tiene deberes del empleado público, ¿no? Que regulan, como ya les dije, el comportamiento de todo servidor público, ¿no? Tenemos ahí los deberes de neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, discreción, responsabilidad. Entonces, ¿y cómo actuar frente a estos deberes, no? Simple. Teniendo en cuenta los 8 principios mencionados anteriormente, ¿no? Teniendo en cuenta esos 8 principios, nosotros podemos cumplir, digamos, a cabalidad estos deberes del empleado público, ¿no? ¿No? También tiene elementos relevantes, ¿no?, que son muy interesantes en la administración pública, que son las prohibiciones del empleado público, ¿no? Todo empleado público tiene prohibiciones que están tipificados en el código de ética, están tipificados en normativas de orden jurídico, está en la ley 2744, procedimientos administrativos. Entonces, estas prohibiciones nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta. Muchos de los funcionarios públicos se ven involucrados en este tipo de prohibiciones. Y ahí es donde el Estado pierde, ¿no?, con estos temas de corrupción, que esos recursos que nos asignan no están direccionados de la mejor manera, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, obtener ventajas indebidas. Un ejemplo de eso, ¿no? Yo supongo que mi amigo John de repente es, digamos, jefe de recursos humanos del gobierno regional. Entonces él, aprovechándose de ese cargo, ¿no?, ponía a trabajar a sus familias, a sus hermanos, etcétera, ¿no? Ahí podemos tener esta prohibición de obtener ventajas indebidas, ¿no? Ahora, mantener intereses de conflicto. Mantener intereses de conflicto. Acá, muchos de los funcionarios públicos se ven involucrados en este tema, ¿no? Intereses de conflicto, ¿no? Un ejemplo sería, pues, ¿no?, ya que mi amigo Arturo mucho me estima a mí, digamos que él es el presidente de un comité de compras de bienes del Estado, ¿no? Pero él, como presidente, digamos, quiere favorecer con esta compra a un familiar, a alguien cercano a ellos. Entonces, ahí él está manteniendo un conflicto de interés. Está manteniendo este conflicto, cosa que no se debe dar en la administración pública. Por más técnico que sea el expediente, por más que el expediente cumpla con todas las especificaciones técnicas, que tenga el mejor, digamos, precio, que sea el mejor producto para la institución, si hay un conflicto de intereses, siempre va a ser observado ese expediente por más técnico que sea. Tenemos también ahí realizar actividades de proselitismo, ¿no? Eso se ha venido dando en el transcurso más en las campañas políticas, ¿no? Se ve, ¿no?, la utilización de las camionetas del Estado para realizar fines proselitistas, ¿no? Eso que está penado también está normado, pero
Sin igual no se hace obediencia a eso. El mal uso de la información privilegiada, ¿no? Toda institución pública cuenta con información de, digamos, de carácter reservado, ¿no? Pero ¿qué pasa si el funcionario público, con un acto de mala fe, esa información pues lo utiliza con fines de dañar o con fines de perjudicar a la institución? Entonces, también ahí el Código de Ética nos da esas prohibiciones, ¿no? Las que no se debe realizar. Y algo muy recurrente, ¿no? El acoso, la presión, la amenaza, cuando uno es contratado, de repente, me imagino yo, si es alguna señorita, ¿no? Ya vienen los acosos, vienen las amenazas, y posteriormente, pues si no se cumplen los deseos del jefe, como se dice, hasta aquí fue y el despido es evidente. Así como ya hemos definido, así a grandes rasgos, los principios del Código de Ética, sus deberes, sus prohibiciones, pero también este Código de Ética tiene sus sanciones, pues, ¿no? Tiene sus sanciones, y esto se puede apreciar en dos posibles escenarios, ¿no? El personal público con vínculo laboral y el personal público que no tiene vínculo laboral, ¿no? El personal público que tenga vínculo laboral, ¿qué tipo de sanciones puede recibir? Ahí la tenemos: amonestación, suspensión hasta por 1 año, destitución o despido. Sin vínculo laboral, multa o término de su resolución contractual, ¿no? Entonces, ahí tenemos los dos posibles escenarios. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el servidor público ya no labora en la institución? Terminó su contrato, ya se fue, hizo, digamos, actos de conducta indebida. Bueno, ¿qué tipo de sanción recibiría este individuo? Solamente nos quedaría pues aplicarlo una multa, y lógicamente esto, dependiendo del grado de delito que haya cometido, hasta se puede registrar en el Registro Nacional de Sanciones del Servir, ¿no? Y puede ser inhabilitado por un determinado tiempo de acuerdo al grado de delito que haya cometido, ¿no? Acá tenemos la corrupción, que le hace rabiar mucho a mi amigo Esquerre. Entonces, dijo alguien por ahí una foto más que 1000 palabras. No deja, ¿no?, de preocuparnos a nosotros como servidores públicos, ¿no?, que se haya generalizado de alguna manera este concepto de que el servidor público o el que trabaja en una oficina, el que trabaja para el Estado, es corrupto. Es lamentable porque no todos caemos en esos actos de corrupción, ¿no? Si tendríamos que medir la corrupción con un virus que elimine a todos los corruptos, yo creo que la humanidad ahorita sería muy escasa, ¿no? Tendríamos pocas personas en esta hábitat. Pero bueno, ese es un tema que es muy amplio y que es del día a día. Pero lo que Carlitos, discúlpame, Carlitos, ¿podrás hablar un poquito más fuerte? Discúlpame, no sé si yo soy el sordo, pero... Ya no te preocupes, amigo. Yo te hablo, yo modulo mi voz a lo que vos quieras. ¿Ahí está bien? ¿Me escuchas bien ahí? Está bien, está Perfecto, mejor. perfecto. Ah, perfecto, ya. Vamos a verlo, la corrupción desde una mirada, ¿no?, social, política, jurídica y económica, como es el caso, como nosotros somos, trabajamos, la mayoría de nosotros, en un sector público. Entonces vamos a verlo de un punto de vista ya más enfocado a lo que es la función pública, ¿no? Entonces, ahí tenemos 4 escenarios posibles, ¿no? O 4 escenarios. Mirado la corrupción desde la política, ¿no? Amenaza para la estabilidad y la seguridad. Perpetúa la ineficiencia y el aparato administrativo, ¿no? La corrupción, lógicamente, la corrupción política, ¿qué es lo que hace, no?
socava esos valores de la democracia, de la ética, de la justicia, ¿no? Hace perder la credibilidad de los políticos y esto hace que se aleje pues, la ciudadanía de que no crea en la necesidad de sostener un determinado estilo de vida o de responder a dificultades financieras que hace cometer un acto de corrupción, ¿no? Una presión, por ejemplo, no sé, digo, yo me quiero comprar un carro, pero sé que mi remuneración o mi sueldo es escasa y que no puedo cubrir esos gastos, entonces me veo presionado por ahí, solamente por satisfacer ese gusto, esa codicia de tener algo, ¿no? En su segundo triángulo pone la oportunidad, ¿no? Pone como la oportunidad de controles internos débiles, ¿no? Controles externos, internos, poca transparencia, desorganización de la información, baja exigencia de rendición de cuentas, ¿no? Ese es el acto de oportunidad, ¿no? Donde de repente, no me imagino, digamos, ¿no? Lenin es logístico, ¿no? Es logístico, sabe que ahí el Estado hace muchas compras, va a tener la oportunidad de repente de cometer un acto de corrupción, o de repente un alcalde, un gobernador, de repente sabe que es una máxima autoridad y que pues ahí llegan recursos grandes en dinero y va a tener la oportunidad de corrompir. Pero lo que desencadena, dice la corrupción Donald Kress, es la racionalidad. La racionalidad, según Donald Kress, es la que desencadena la corrupción, ¿no? Esa actitud del individuo, ¿no? De que solo va a ser esta vez, todo el mundo lo hace, solo recibo órdenes y no tengo nada a cambio, yo hago las cosas mejor que mi jefe, me lo merezco. Entonces, según Donald Kress, nos dice que es la racionalidad la que desencadena este acto de corrupción. Una fotito de la corrupción sistemática de la década de los 90. Un factor en contra que tenemos, que el ciudadano es pasivo, no denuncia los actos de corrupción, es tolerante a la corrupción, ¿no? Entonces ahí viene la famosa frase que dice, roba pero hace obras. El otro día escuchaba que decían pues que el gobierno de Alberto Fujimori fue el que hizo más obras durante todos estos tiempos de gobernantes. Pero me pregunto, ¿no? ¿Qué obras hizo? Escuelas que se están derrumbando, puentes que con la llegada del niño costero se los llevó a todos, carreteras que están deterioradas, en mal estado. Entonces, pues, no digamos, pues, roba, pero haces obra, ¿no? Hace obra. Esa es una ideología que creo que no debe caber en la cabeza de un ciudadano que quiere el progreso de su país, ¿no? Ahora, en el tema esto de evasión de impuestos tributarios, es un tema de que verdaderamente en el Perú nos vemos muy afectados, ¿no? Más de 66.000 millones de soles de mantenerse niveles de evasión tributaria en el 2018. Esta es una estadística del 2018. 60.000 millones de soles en evasión de impuestos. Lo que equivale al presupuesto, ¿no? Al presupuesto del sector público en el campo agrario, en salud, en saneamiento, en educación, imagínense. 60.000 millones de evasión en impuestos. Entonces acá pues se da a notar mucho, ¿no? El tema de las grandes empresas, ¿no? Que tienen unos beneficios tributarios enormes a comparación del ciudadano que quiere empezar un negocio, ¿no? Apenas empieza su negocio, no dio una boletita por ahí y la SUNAT lo cae y lo cerró. Entonces hay lamentablemente una desigualdad
enorme en ese aspecto. Entonces acá el Estado tiene que hacer, creo que muchas reformas en materia tributaria, ¿no? Eso sería todo, profesor. Gracias, don Carlos. Si hay alguna pregunta, alguna interrogante o algo quieren aportar en el tema de la política 26, promoción de la ética y la transparencia y la erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, evasión tributaria y el contrabando tremendo, ¿sí? En todas sus formas, inmenso, inmenso. ¿Alguien quiere acotar algo o pasamos al otro postulante, a la otra exposición? Don Carlos, ¿y qué podríamos hacer para que el Estado sea más transparente? El Estado sea más transparente. Yo me imagino, profesor, que dado las normas, hay leyes, hay instrumentos jurídicos. Lo que pasa por mi mente es de que de repente está pasando esto por las personas que administran la función pública. Si un funcionario público no tiene ese principio de idoneidad, de transparencia, de ética, entonces va a ser muy difícil de que el Estado se maneje transparentemente. Además, yo creo que el gobierno tiene varios canales, ¿no? Tiene varios canales donde uno puede investigar cómo está yendo las ejecuciones presupuestales en todas las regiones del Perú. Pero a veces esas informaciones son mal utilizadas con otros fines, ¿no? Ojo, también hay que tener en cuenta que el que maneja información tiene poder, ¿eh? La información es poder. Ahora, en estos momentos, estamos en la era de la información. Gracias, don Carlos. Vamos a pasar al siguiente participante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señor John. Yo voy a exponer. Y adelante, dale. Estamos ahí. Don Carlos deja de compartir y usted entra. Ya. Ya, correcto. Estamos 19 en la plataforma, 19 personas. Solo faltarían 2. Donatilde está. ¿Pudo entrar? Elizabeth Cubas. Bien, profesor, buenas tardes, buenas noches, perdón, buenas tardes con toda la sala. En esta oportunidad vamos a ver las políticas públicas del Acuerdo Nacional en cuanto a recursos hídricos y ordenamiento territorial. Hola. Adelante, siga nomás. Vamos a ver sobre el Acuerdo Nacional sobre los recursos hídricos, ¿no? Sobre el recurso hídrico, que viene a ser un bien fundamental, el agua, ¿no? Una política, un acuerdo del Consenso Nacional es el agua como patrimonio de la nación y como derecho fundamental de la persona humana, el acceso al agua potable, ¿no? Ese es un punto, un ítem en el acuerdo. Como nosotros sabemos, pues el agua es un bien fundamental, es un recurso importante para la vida, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, dice que ninguna persona o entidad pública ni privada puede atribuirse la propiedad del agua. El Estado establece los derechos y condiciones de su uso y promueve la inversión pública, ¿no? Entonces, el agua como es un bien común, ¿no? El Estado establece los derechos y condiciones de uso y promueve la inversión. Para esto hay entidades como el ANA, el ALA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Local del Agua, para regular. Hay otros entes también como la SUNAT, la SUNAS y la OTAS, ¿no? Para regular el uso del agua. En este ítem del Estado que establece los derechos y condiciones
y promueve la inversión pública. En este punto de la inversión pública, como sabemos, gran parte del territorio nacional y, por decirlo, las ciudades importantes o parte de la costa no cuenta con agua potable, ¿no? Con agua potable. El uso del agua es restringido en algunas ciudades, ¿no? Sin ir más lejos, acá nada más Babagua, ¿no? Que escasea el recurso hídrico, ¿no? No porque no tenga agua, sino porque no hay un proyecto, un plan integrado, una mega obra, decirlo, para dotar de agua a la población, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones del Estado, promover la inversión pública. Pero acá en este ítem de la promoción de la inversión pública, para nosotros, por experiencia les cuento que para formular proyectos de inversión en caso de agua potable, ¿no? Antiguamente con el fenecido SNIP, ¿no? Nos hacían una evaluación de la población. Entonces, habían distritos que por su población es pequeña, ¿no? Hay distritos en que su índice está en déficit, su índice poblacional, ¿no? Entonces, en vez de aumentar la población, está disminuyendo. Entonces, con esa evaluación, tú te ibas a presentar tu expediente, presentabas tu expediente técnico, formulabas, ¿no? Para la ejecución de la obra y por sorpresa, pum, no pasaba tu proyecto porque no tiene población. Entonces, acá hay una contradicción que dice, no, todos tenemos derecho a luz al agua, pero el Estado no invierte en poblaciones pequeñas, ¿no? Entonces, ahí como que hay una contradicción. Entonces, eso es en cuanto a lo que promueve la inversión pública. Otro ítem es que garantiza, el Estado garantizará la gestión integrada de los recursos hídricos con soporte técnico, participación institucional y a nivel multisectorial, ¿no? Para lograr su realización. Entonces, acá que el Estado garantizará la gestión integrada de los recursos hídricos. Ustedes saben que para hacer una obra de recursos hídricos, por ejemplo, la obra de Olmos, ¿no? Hablando de temas, en temas técnicos, esa obra pues es hidroenergético, ¿no? Generaría energía y para riego, ¿no? Entonces, como ustedes ven, un buen manejo del recurso hídrico nos lleva a nosotros a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, ese es el ítem del Acuerdo Nacional. Otro ítem dice que el Estado dará prioridad al abastecimiento de agua en cantidad, calidad y oportunidad idóneas a nivel nacional para consumo humano. En cuanto a este ítem, ¿no? Que dará prioridad al abastecimiento de agua, ya les comentaba, hay una contradicción, ¿no? Con el que te evalúa y que te va a ejecutar tus proyectos y hay una contradicción en la promoción de la inversión pública, ¿no? Dice calidad y oportunidad de agua. Con la mayoría de agua la mayoría de los sistemas de agua potable que tienen los distritos, la población, ¿no? No es un agua tratada, o sea, no es un agua que tenga un sistema de cloración, un sistema de desinfección, un sistema de floculadores, decantadores, toda esa cosa, ¿no? Sedimentadores, de acuerdo al uso de acuerdo al recurso hídrico, en este caso el agua, de dónde lo captas, ¿no? Entonces, no hay una buena calidad del agua. No hay una política que también se tiene que intervenir. Para presentar los proyectos de inversión, bueno, se tiene que, aunque ahora ya lo está exigiendo el Ministerio de Vivienda, es que el agua sea de buena calidad, ¿no? De buena calidad, para que la población, que finalmente es el usuario, pues no tenga problemas, ¿no? de salud, ¿no? Entonces, esa es una de las políticas que también se está implementando. Otra política es que asegura el acceso universal al agua potable y saneamiento a las poblaciones urbanas y rurales de manera adecuada y diferenciada, ¿no? Entonces, bueno, acá para sistemas de saneamiento de agua potable de grandes ciudades, pues conforme es más grande la población, el sistema seguirá siendo más y más complejo, ¿no? Entonces, ese es más o menos el acuerdo del Acuerdo Nacional de los Recursos Hídricos. También tenemos, la siguiente diapositiva,
protegerá el equilibrio del ciclo hidrológico y la calidad de los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, no solamente es fomentar la inversión pública en obras, ¿no? En sistemas de saneamiento. También tenemos que nosotros preocuparnos de la protección del uso del agua, ¿no? En este caso, por ejemplo, ayer estaban comentando sobre el uso del bambú, ¿no? Entonces, el bambú, por ejemplo, es gran, ¿cómo se le llama? Unas plantas que, entre comillas, pues, cosechadora de agua, ¿no? En el proyecto de Sierra Azul, ¿no? Sierra Azul o cosecha de agua, se estaba implementando ese tipo de obras de la siembra del bambú, reforestar con bambú, o plantas nativas para nosotros proteger en las áreas donde captamos el agua. A esto se refiere el Acuerdo Nacional, ¿sí? Protegerá el equilibrio del ciclo hidrológico y la calidad de los cuerpos de agua. También dice que creará las condiciones para la sostenibilidad del reuso, reciclaje del agua, el agua residual previamente tratada, resguardando los ecosistemas y sus servicios ambientales, así como la salud pública. Bueno, como es de conocimiento, un sistema de saneamiento no solamente es agua potable, sino también es un sistema de aguas residuales, ¿no? Esa agua residual también se puede tratar para usarla un poco, por ejemplo, para riego, ¿no? Para riego de áreas verdes, ¿no? Para parques, jardines, ¿no? Ayer estaban comentando sobre la planta de residuos sólidos de Tetrapoya, ¿no? Entonces, yo les comento una experiencia que tuvimos una obra acá por Pipus, una planta pequeña nomás de residuos sólidos de procesamiento, ¿no? Entonces, la materia orgánica lo procesaban, ¿no? En una compostela, ¿cómo se llama? En unas composteras donde habían las lombrices, ¿no? Generaban abono orgánico. Y por decirlo así, pues en el sembrío de papas con fertilizantes artificiales, inorgánicos, tenían un rendimiento. Entonces con el abono orgánico tenían mucho más rendimiento y la calidad de los alimentos era mucho más saludable, ¿no? Entonces, como hay una cadena ahí que se puede utilizar. También dice, priorizará la prevención y gestión de controversias sobre el agua y temas afines a través de las instancias desconcentradas y con participación activa de los usuarios. Lo que sucede aquí es que hay varias controversias en el uso del recurso hídrico. Bueno, yo les comento que estaba haciendo un proyecto de saneamiento para Pedro Ruiz Hassan, ¿no? Pero la captación, el recurso lo iban a captar en Pomacochas. Entonces ahí había un conflicto. ¿A quién pertenece? ¿A quién lo usa? ¿A quién lo usa bien? ¿A quién pertenece el agua, ¿no? ¿A qué distrito? Cuando al inicio decíamos que el agua es un bien universal. Pero hay controversias, entonces eso no está bien, no está bien delineado en las políticas, ¿no? Otro es, planificará y fomentará la inversión pública, privada en la captación y disponibilidad de agua, ¿no? Ya lo vimos que la inversión se planifica a través de obras de saneamiento, ¿no? Pero no solamente queda ahí, sino también hay una etapa de operación y mantenimiento, donde interviene en este caso la municipalidad, que es la entidad que administra el agua, ¿no? Y también lo regula la SUNAS y la OTAS. Ellos tienen que velar por la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de políticas públicas que tenemos que engranar para llevar adelante esta política del Acuerdo Nacional, que es sobre los recursos hídricos, ¿no? Siendo el agua un recurso, un bien tan preciado y a la vez en algunas comunidades, en algunos sectores tan escaso, ¿no? Entonces, ahí nosotros, como gestores públicos, tenemos que ver cómo engranar todos esos ítems, todas estas políticas del Acuerdo Nacional. Entonces, también vamos a ver lo que es el ordenamiento y gestión territorial. No, acá yo he querido resaltar lo más puntual, que dice, pues, que en el Acuerdo Nacional dice garantizará
Este proceso se basará en el conocimiento y la investigación de la excepcional diversidad del territorio y sostenibilidad de sus ecosistemas. Recuerden que el territorio nacional pues es bien diverso, ¿no? Por tenerlo así, tenemos costa, sierra, selva y todos estos ecosistemas son diferentes, ¿no? Entonces, ordenamiento y gestión territorial va a ser diferente que en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? También otro acuerdo que dice la promoción del diálogo, la participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos originarios, ¿no? Acá, por ejemplo, en la consulta previa para la explotación de los recursos, en este caso hidrocarburos, ¿no? Que no hubo la consulta previa a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces no está bien definida esa política. Otro punto que dice garantizar su accionar en todos los ámbitos geográficos bajo los principios de subsidiariedad y solidaridad, ¿no? Entonces, acá en garantizar su accionar en todos los ámbitos geográficos. El ordenamiento y gestión territorial, por ejemplo, está íntimamente ligado a la política de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Si nosotros no tenemos un buen ordenamiento territorial, una buena zonificación, un buen mapa de peligros, un mapa de microzonificación sísmica, por ejemplo, que acá en Chachapoyas, pues, lamentablemente no lo tenemos, ¿no? Te dicen que tienen un mapa de gestión, tienen un mapa de peligros, pero así someramente, pero no te dice dónde puedes construir, dónde no puedes construir, en qué zonas, en qué zonas está más propensa a los deslizamientos, ¿no? En este caso, pues no tenemos inundaciones porque nuestra geografía, nuestra topografía es con pendientes, pero sí estamos expuestos a muchos peligros de deslizamiento. Entonces, esas políticas también, por ejemplo, tiene que regularlo la municipalidad. ¿Dónde puedes construir, dónde no? ¿No? Entonces, de acuerdo a tu uso de tu suelo con especificaciones técnicas, con propiedades mecánicas, tú puedes construir hasta 2, 3, 4, 5 niveles, ¿no? Pero que estamos expuestos a los deslizamientos, a las inundaciones, ¿no? A los sismos. Hay una política que, como les digo, que está, ciertamente está bien ligada a la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, otro ahí te dice que impulsará y consolidará ciudades sostenibles como centros dinamizadores del desarrollo urbano y rural, ¿no? Bueno, pues una sociedad sostenible, en este caso, pues que, por ejemplo, una sociedad sostenible que tenga un buen sistema de tratamiento de residuos sólidos, ¿no? De residuos sólidos, pero, por ejemplo, acá en Chachapoyas, pues no tenemos, o si lo tenemos, es una planta pequeña para la población que nosotros tenemos y para las toneladas de basura que se recolectan, ¿no? Entonces, otra política es impulsará la investigación aplicada a la realidad territorial y a la innovación tecnológica orientada a resolver problemas estratégicos. Bueno, para nosotros, para hacer ordenamiento y gestión territorial, pues usamos varias herramientas, ¿no? Varios software. En este caso, por ejemplo, sería el ArcGIS, ¿no? Un sistema integrado, unos softwares para hacer aprovechar esta innovación tecnológica y ponerla al servicio de la comunidad. En este caso sería el ente de la municipalidad, ¿no? Para hacer estas políticas de ordenamiento y gestión territorial. Bueno, eso es todo, profesor. Gracias. ¿Alguna pregunta para el señor John Hill? ¿Qué profesión tiene usted, don John? Ingeniero civil. Ah, ingeniero civil. Ah, con razón, le enfocaba a usted por la parte de infraestructura. Sí, ¿alguna pregunta? Ingeniero, ¿usted cree que se puede hacer una política o se puede hablar de siembra y cosecha del agua? Claro, justamente el programa Sierra Azul estaba implementando eso de siembra y cosecha del agua, ¿no? Para los pequeños productores, los agricultores y para consumo humano. Incluso hacían proyectos para implementar, aprovechar el agua de la lluvia, ¿no? En Pomacocha se han hecho varios proyectitos así que se aproveche el agua de la lluvia, ¿no? Para consumo humano y para riego. Pero sí, es una política que se debe implementar. El
el uso de la cosecha y siembra del agua. Es una política que- Hay un problema grande cuando hablamos del servicio hídrico, que hay mucho interés también en las naciones poderosas como Estados Unidos por el recurso hídrico, porque no solamente es para saneamiento básico, sino también es para la agricultura, para cuestiones de riego, para la energía y todo lo demás que se necesita Claro. el agua. Entonces, ¿cómo hacer? Porque el agua va concatenado. El tema de deforestación va también a la disminución del agua. Claro, por eso hay políticas de reforestación de las captaciones, de las manantiales. De las Me cuencas. parece que está en la cancha, me parece que está implementando ese tema de reforestación. Entonces es bien complejo si nosotros no unimos al Estado con este caso del usuario, en este caso que representa la municipalidad, el gobierno regional. Todos tienen Ingeniero, que... si no hablamos de zonificación del territorio, ¿es igual que decir ordenamiento territorial? Por la zonificación, hay varios factores ahí en zonificación. Ordenamiento territorial, más que todo, pasa por ejemplo, en el caso de las ciudades, pasa por el sistema urbanístico, hacia dónde se va a expandir la ciudad, ¿no? Hacia dónde tiene más a expandir la ciudad, hasta dónde la población se va a extender, y la zonificación, si ahí tenemos que ver temas, pues, como ya les dije, de la gestión de riesgo de desastre, una zonificación que te diga, pues, dónde puedes construir, dónde no, ¿no? Entonces, pero no hay una planificación de eso, la municipalidad no lo tiene, no te dicen, solamente te piden una licencia de construcción, pero no te evalúan que te digan dónde vas a construir y qué riesgos tienes, ¿no? Que te va a coger un sismo. Y debemos manejar también el término de zonificación urbana es una cosa y el término de zonificación económica y ecológica es otra cosa. Entonces debemos manejar también como gestores públicos este lenguaje para poder explicar. Gracias, ingeniero, muy amable. Gracias, profesor. Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Buenos compañeros. Para exponer una de las políticas públicas, sostenibilidad. Voy a compartir esto. Elizabeth Cubas, mi hermana, me va a apoyar con las diapositivas. Tengo el tema sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda y gestión de riesgo de desastres. Nélida, Como ubícate todos bien, que tenemos no se te escucha conocimiento nada. de nada. Dice, la estructura del Estado peruano está constituido por organismos, ¿no?, constitucionales, como el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, tenemos gobiernos regionales, gobiernos locales. Esto con la finalidad de desarrollar diferentes actividades, diferentes políticas en bien de la sociedad. ¿Escuchan? Sí, sí. Hola. Siga. Para eso leer esto está representado mediante un gráfico, ¿no?, de quién es esto. Tenemos la autoridad principal o máxima, que es el presidente, y a través de sus ejecutivos. Siguiente. Siguiente, Elizabeth. Ya, la siguiente, la que sigue. La que sigue. La que sigue, Elizabeth. Ya. La sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda. Nos comprometemos a seguir las condiciones que permitan contar con un presupuesto sostenible y acorde a las prioridades nacionales, así como llevar la deuda pública externa e interna a niveles sostenibles y compatibles, tanto con la recuperación de la inversión pública como con la mejora en la clasificación del riesgo del país. Con estos objetivos, el Estado asegura la sostenibilidad fiscal.
producirá una reforma tributaria con un enfoque progresivo, teniendo como base el desarrollo económico y la formalización, y que garantice el pleno respeto de los derechos constitucionales de los contribuyentes. Asegurar la calidad del gasto público o social, ¿no? Público-social. Girará el servicio de la deuda pública en forma prudente y transparente. Comprometerá a los acreedores en el cofinanciamiento del desarrollo en el marco de las políticas del Acuerdo Nacional. Asegurará la transparencia en los nuevos contratos y rendición de cuentas del endeudamiento pasado, presente y futuro. En esto quería comentar mucho en lo que es la sostenibilidad fiscal. Se refiere a la conducción, ¿no?, de las finanzas públicas, con lo que el gasto público no debe estar por encima de los ingresos, evitando que el Estado tenga que endeudarse cada vez más para poder financiar sus ingresos y que la deuda no pueda, no avance para excediendo la capacidad del gasto. Con respecto a la reducción del peso de la deuda, sabemos que año a año siempre el gobierno, ¿no?, se preocupa por hacer los pagos, va amortizando, ¿no?, amortizando fuertes montos, y de esta manera quizás tener una calificación crediticia para poder en cualquier momento pedir. En el caso de ahora, por ejemplo, que he tenido que solicitar apoyo económico a otros países para poder apoyar a la población que estamos sufriendo con esta enfermedad de la pandemia. Siguiente. Elizabeth. Sobre los nacionales, dice: en el marco nacional firmado por los principales líderes y representantes de las fuerzas políticas del país, sociedad civil y gobierno, se estableció como la 31ª política de Estado el sostenimiento fiscal y la reducción del peso de la deuda, que sin duda son aspectos trascendentales dentro de los objetivos y expectativas del país, diseñando políticas a futuro para así poder satisfacer las necesidades de todos los peruanos, participando en las empresas públicas y privadas, donde entra a tallar la importancia de generar el valor público, ¿no? Y que, bueno, se entiende pues por valor público, como los compañeros anterior, Carlitos, que hablaba de los valores públicos, de la ética, de tantas cosas, ¿no?, de que se ven en nuestras instituciones públicas. Como valor público, bueno, se tiene que un poquito importancia y calidad del servicio que se brinda a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, determinadas personas o ciudadanos llegan a una institución, por decir, a pedir un servicio, un trámite, se hace borroso, no se tramita rápido. Sin embargo, el ciudadano necesita acordar tiempo, no necesita avanzar, y si no le damos un buen servicio, ¿qué se llevaría de nosotros, no? Después también podríamos hablar de para ello debemos tener, creo, ¿no?, se debe tener en cuenta cada funcionario, cada trabajador en cada institución, primeramente ver si esa persona tiene valores públicos, tiene valores éticos, morales, para poder desempeñar un cargo público, ¿no? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el valor común, el compromiso con la sociedad, el liderazgo, el sentido de urgencia, ¿no?, de priorizar las cosas. El siguiente, Elizabeth.
gestión de riesgos de desastres. Nos comprometemos a promover una política de gestión de riesgos de desastres con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio público privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprenda la estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la reducción y la reconstrucción. Esta política será implementada por los organismos públicos de todos los niveles de gobierno, con la participación activa de la sociedad civil y la cooperación internacional, promoviendo una cultura de prevención y contribuyendo directamente con el proceso de desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local. Con estos objetivos, el gobierno fortalece, ¿no? Tenemos como primer punto fortalecer la institucionalidad de gestión de riesgos de desastres a través de un sistema nacional integrado y descentralizado, con la participación de la sociedad civil y conducido por un ente rector. Siguiente, Elizabeth, por favor, siguiente. Exacto, ya. Asignar los recursos destinados a la implementación de los procesos de la gestión de los riesgos de desastres, priorizar y orientar las políticas de estimación y reducción del riesgo de desastres en concordancia con los objetivos del desarrollo nacional. Fomentar la reducción del riesgo de desastres, tomando en consideración que la expansión de ciudades y de la densificación de la población se debe adaptar al cambio climático, ubicando los proyectos de desarrollo en zonas en las de menor peligro, según estudios de micronización y multiamenaza, es lo que justamente decía el compañero Johnny, ¿no? Estar preparado para la atención de emergencia de manera oportuna y eficaz, priorizando a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y estandarizando los protocolos y procedimientos. Implementar planes de rehabilitación y reconstrucción. Dentro de los riesgos políticos, ¿no? De los riesgos, dice que el acuerdo gestión de riesgos de desastres, podemos decir, ¿no? De que el gobierno tiene un plan nacional, ¿no? Mediante priorizando de repente diferentes actividades, en este caso, siempre teniendo en cuenta que cada año a año se presentan diferentes comportamientos, ¿no? Hay lluvias, se presentan lluvias, se presentan terremotos, sismos, qué sé yo, etcétera. Pero para eso coordina con los gobiernos regionales y locales para poder apoyar, ¿no? Las diferentes situaciones que se presenten. Y, por ejemplo, viendo las defensas, teniendo en cuenta, por ejemplo, los derrumbes, las defensas ribereñas, de repente tener en cuenta la salud en caso de que exista sismos, cosas así, entonces la gente sea atendida, ¿no? También en los cultivos, que muchas veces las carreteras que son perjudicadas cuando hay este tipo de comportamientos climáticos. Gracias, doctor. ¿Es alguna pregunta? ¿Alguna observación, algún aporte sobre estas dos políticas, sostenibilidad fiscal y la gestión de riesgos y desastres? ¿Qué aconsejarías tú, señorita? ¿Qué le aconsejarías tú al gobierno regional en cuestión de prevención de desastres? Repite, doctor, no lo escuché. ¿Qué aconsejarías tú al gobierno regional de Amazonas
en cuestión de prevención de desastres? Sería que tendría que educar de repente, mediante sus comités de defensa civil, ejército, o más que todo esto, las instituciones educativas, ¿no? Que hagan llegar de repente una forma de cómo prevenir los desastres a las comunidades, a los pobladores, ¿no? Y como decía el compañero también, en muchos casos, pues la gente construye, por ejemplo, hace sus construcciones en lugares no adecuados, no sabemos, no hay un estudio, o justamente hace unos meses también conversaba con una compañera donde no le habían sugerido, no había hecho un estudio para la construcción de su casa, sin embargo, había humedad, ¿no? Entonces, a veces de repente por desconocimiento la persona hace nomás, ¿no? Construye sin tener en cuenta lo que en el futuro puede ocasionarse. En el caso de las carreteras, pues mantener siempre la limpieza, mantener estar en contacto, ¿no? El gobierno regional, no sé, estar en contacto con las autoridades para poder brindar el apoyo. Y de un gobierno regional, señora, ¿cuál es el organismo que tiene que ver con prevención de desastres? Hay una plataforma de Defensa Civil. Defensa Civil. Ya, gracias, muy amable. A ver, ¿quién decía ahora que entraba, por favor? Solo nos falta la señora que decía Irene y después el señor Escarra, que serían los últimos. Me parece que tendrían que poner. Profesor, como yo tengo inconvenientes con el internet, que no es muy rápido por la zona donde estoy, le pedí apoyo a mi compañero Robinson, Perfecto. que me va a apoyar con las diapositivas. Perfecto. Robinson es muy servicial, ¿diga? Muy sí, solidario. Él apoya a todos sí, y a todas. Ya están mis diapositivas. Ya, muy bien. Análisis y gestión pública. Tienes las... A ver, adelante. A ver, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo tengo la política pública, el objetivo número 35 de estas políticas públicas, que es la última. Y, a ver, vamos a comenzar. Son estos lineamientos generales que van a orientar el accionar del Estado, que se va a dar en un largo plazo, ¿no? A fin de lograr el bienestar de las personas, el desarrollo sostenible de un país. Estas políticas públicas son el resultado, ¿no?, de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional, en la cual participan la sociedad civil, el Estado y los partidos políticos. No sé si puedes pasar la siguiente diapositiva. Listo. El Acuerdo Nacional consiste en 35 políticas de Estado, las cuales han sido agrupadas en ejes temáticos que ya se han ido dando en las exposiciones que han hecho mis compañeros con anterioridad, ¿no? La política 35 se refiere a lo que es la sociedad de la información y sociedad del conocimiento, ¿no? Que justo ahora, en esta época que estamos dando, creo que se está notando bastante y se va a notar bastante si esta política pública realmente va a funcionar, va a beneficiar a la comunidad, como indica son sus objetivos, ¿no? Es el objetivo de las políticas públicas. Ahora, con este acuerdo, el Estado se compromete a impulsar una sociedad de la información hacia una sociedad del conocimiento, orientada al desarrollo humano, a un desarrollo integral y sostenible, en base al ejercicio pleno de las libertades y derechos de las personas, y capaz de identificar, producir, transformar, utilizar y difundir información en todas las dimensiones humanas, incluyendo la dimensión ambiental. ¿Qué se quiere lograr con esta política pública?
pues el Estado quiere promover, ¿no?, el acceso universal al conocimiento a través de las tecnologías de la información y comunicación, las famosas TIC que conocemos hoy en día. Acompañado de la generación de contenidos, servicios y bienes digitales, así como el desarrollo de capacidades para que todos los peruanos puedan desempeñarse plenamente y de manera segura en un entorno digital. Y de igual manera, quiere promover mecanismos que fortalezcan el acceso a la conectividad y el uso en todas las regiones, ¿no? Actualmente la coyuntura nos hace ver que realmente nuestras TIC en el Perú son bastante deficientes. La tecnología no está llegando a todos los lugares. Entonces, esta política pública hoy en día, ¿no?, como se está dando la coyuntura, vamos a poder analizarla realmente, si va a poder, se va a poder concretar, de hecho que va a ser a un largo plazo, o realmente la política pública que han establecido el Estado quizás no esté funcionando, ¿no? Esta época nos va a servir para poder evaluar este tipo de política pública. Además, a ver, la siguiente, por favor. Con esta política pública, ¿no?, el Estado quiere promover que a través de la educación, la inclusión, la alfabetización digital, con el propósito de reducir brechas existentes que generen y generar igualdad de oportunidades. Indica que todos deberíamos tener acceso a las TIC, no los que estamos en la ciudad, los que estamos en el campo, en las zonas más alejadas, todos deberíamos tener acceso. Ahora, lamentablemente, no es así, ¿no? Estamos viendo otra realidad. Además, indica que se fomentará la ampliación y modernización de la infraestructura como soporte de la educación de los aspectos digitales e impulsará las ciudades inteligentes, ¿no? También es un punto para analizarlo. También promoverá las TIC como un factor de generación de empleo digno y no de exclusión, y establecerá lineamientos para la reconversión laboral en caso de que las TIC generen pérdidas de empleo. Bueno, en este punto tenemos un detalle que ahora, con todo lo del coronavirus, estamos utilizando las TIC, ¿no? Ahora, antes no se veía, no hemos escuchado mucho del trabajo remoto, del teletrabajo, pero ahora con esta situación que se está dando, la mayoría de las entidades, tanto públicas o privadas, han optado por realizar el teletrabajo, ¿no?, o el trabajo remoto, que se puede hacer siempre y cuando se tengan establecidos parámetros que nos ayuden y que apoyen a lograr los objetivos que tiene cada institución, cada empresa. Entonces, ¿no?, el teletrabajo antes, ¿no?, como que no era, ¿no?, muy bien visto, pero ahora por la coyuntura tenemos que implementarlo y el Perú se tiene que adecuar a esta tecnología, que es el trabajo remoto, ya que en otras ciudades, en otros países, se da este tipo de trabajo. Las personas laboran desde su casa, no necesariamente tendrían que estar en una institución, en una oficina, ¿no? Entonces, poco a poco con esta coyuntura se van a ir dejando notar todo el trabajo que se está haciendo para implementar este tipo de política pública. Ahora, todos los compañeros que han expuesto, que me han antecedido, han indicado algunas, ¿no?, el procedimiento, el avance de cada política pública. Pero para poder, para el cumplimiento de las políticas públicas y para que el Estado pueda concretar una política pública, también tenemos que, como ciudadanos, también brindar el apoyo. El Estado, para eso, debe ser un Estado moderno, y una de las características del Estado moderno es que, sus procesos realmente cumplan con los objetivos para los que fueron creados. Y justamente acá entra a tallar, el Estado puede tener muchos objetivos, ¿no? Pero las personas que lo dirigen quizás no conocen los objetivos y no se permite que lo que se ha
trazado el Estado se pueda cumplir, ¿no? Hemos visto el tema de corrupción, los robos y varios aspectos que a veces impiden que las políticas públicas puedan ser concretados. Necesitamos también que sea un Estado inclusivo, ¿no? Que vea que los ciudadanos reciban por igual la calidad del servicio en el país. No interesa en qué ámbito territorial se encuentren, no interesa la cultura ni el nivel económico, ¿no? Todos en el país debemos recibir la misma calidad del servicio, pero también vemos que en eso el Estado no es un Estado inclusivo en su totalidad, ¿no? Los beneficios son a veces para los que más tienen y los que no tienen, pues solo miramos o miran, ¿no? Ahora, también se necesita un Estado abierto, ¿no? Un Estado que sea un Estado participativo, que toma las características del servicio que se va a brindar de la misma ciudadanía y que la ciudadanía le dice cómo lo desea recibir. Un Estado que sea transparente, ¿no? Que a lo largo de toda su gestión, el directivo o funcionario se muestre enteramente a ser fiscalizado por la propia ciudadanía. Justo lo que estaba hablando el compañero Carlos, ¿no? Que un funcionario público debe tener ética, debe tener valores, ¿no? Muy por encima de los cargos y los grados que pueda obtener, creo que la ética, como funcionario público o como trabajador público debe primar, ¿no? Dentro de nuestros valores. Un Estado con rendición de cuentas, que al final de la prestación del servicio, de la inversión del presupuesto participativo, debe dar cuenta de lo que hizo y por qué no se hizo, ¿no? Determinadas actividades. Eso también el Estado lo hace, pero ¿qué pasa si la ciudadanía no participa? ¿No? También ahí tenemos que la ciudadanía poner de nuestra parte para que las políticas públicas que ha implementado el Estado puedan ejecutarse. Que no va a ser de aquí a mañana, ¿no? Como le dije al inicio, las políticas públicas son a largo tiempo. También necesitamos un Estado que sea unitario y descentralizado. Necesitamos que los gobiernos regionales y locales cumplan con políticas nacionales, que cumplan la reglamentación nacional, pero también necesitamos que un gobierno nacional no emita normas estándares, sino que emita normas adecuándolas a la realidad de cada ámbito regional. Ahí también tenemos muchos inconvenientes porque a veces los gobiernos locales o regionales, ¿no? Copian proyectos o estrategias de otros lugares y quieren implementarlo en una ciudad donde no va a ser factible, ¿no? Donde no se va a poder debido a que es muy distinto, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que es las TIC. Ahora, la misma coyuntura que vivimos actualmente nos va a dejar notar si realmente las políticas públicas que el Estado ha puesto en práctica en este acuerdo nacional realmente van a poder dar fruto o se están encaminando a lograr los objetivos para los que han sido planteados. Esa sería toda mi participación, doctor. Gracias. Gracias. Mira, una pregunta ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para la señora? Señora, digamos. Señorita. ahorita brincan mis compañeros. Médico, Exacto, a las pruebas me remito. ¿Su apellido cómo es usted? ¿Su apellido? González Vilches, doctor. González Vilches. González Vilches, Irene. A ver, compañeros, pregunten. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración? A veces mucha gente, en otros temas que yo estaba analizando, confunden esta política con la 29, que es otra cosa. Es a nivel de libertad de prensa, de expresión, pero acceso a la información. Esta es la sociedad de la información que el Estado debe promover que todos. Yo me he quedado sorprendido hoy día, les cuento una experiencia de hoy día en la mañana, a las 8:20 he tenido una clase con los de primer ciclo de agronomía, metodología de la investigación, metodología del trabajo universitario, que es metodología del primer curso de metodología de la investigación, que en la carrera usted sabe que son 5 cursos con las 2 tesis al último, que se hace, son 5 cursos de investigación que se tienen. Y me sorprendía porque yo le mandé a fichar a los chicos, son 42 jóvenes ahí, que les mandé a fichar la semana pasada porque era un taller de fichaje que hemos hecho. Y me sorprendió mucho que yo le dije, un libro tiene que ser de especialidad, de agronomía. Una novela
y para incentivar la lectura del tipo de ocio y todo el más, y un libro, una revista que ustedes crean conveniente. Y a mí me sorprendió muchísimo la manera como estos jóvenes de la generación Z, y cada vez me va sorprendiendo más, cómo tienen el acceso muy rápido a la información. Mire, yo en este curso que tengo 42 alumnos, tengo alumnos del distrito de Zaposoa, del distrito del Alto May, ¿no? Tengo alumnos de Pucallpa, tengo alumnos de Lima que están de San Ignacio, así sucesivamente del Ñuñajalca, y que como cada uno de ellos, que con el problema que hay del Internet, pero han hecho las fichas y han trabajado, y mira, 6 han trabajado sobre 100 años de soledad de García Márquez, 4 han trabajado sobre El Principito, y me parece, 3 han trabajado sobre literatura, pero más o menos literatura peruana, Ñacatita, El Sargento Canuto de Manuel Asensio Segura, y eso me emocionó a mí verdaderamente, porque creo que hay esperanzas todavía en esta generación que depende cómo se lo guíe, que pueda acceder también a la literatura, que es un espacio muy importante, muy bonito, y a investigar desde el celular también se puede investigar, se puede avanzar. Y con todas las debilidades que puede tener en la plataforma virtual, yo creo que para la juventud, yo ya estoy viejo, tengo 53 años, ustedes están más joven que yo, pero me emocionó porque hay esperanza de un mundo mejor. La gente se preocupa. Miren, con toda esta pandemia en su casa, y me han presentado una maravilla, entonces yo digo, ¿por qué no seguir soñando? Y me gustó porque los jóvenes manejan más información que nosotros ahora, y estamos en la sociedad de la información y del conocimiento. Pero ojo, pero no tienen las técnicas ni las herramientas respectivas. La Internet simplemente es una herramienta, no tiene la herramienta respectiva para procesar esa información desde el conocimiento, para que esa información se convierta en conocimiento y poder decir, después de un tiempo, ese conocimiento o esa información, tenemos que descartarla y tenemos que aprender en este mundo globalizado, a aprender y a desaprender ya desde la pedagogía, desde la neurociencia, desde la psicología. Imagínense el trabajo multidisciplinario que tenemos para ser profesionales, también capaces, eficientes, pero también cultos, creo yo. Es importante la cultura, y la cultura nos va a dar el manejo de información, la lectura que podamos manejar. Gracias, señora. Profesor, buenas noches. Le habla Robinson Portocarrero. Ya, Robinson. Robinson. Profesor, referente a este tema de las TICs, yo creo que, como el título dice, social e información y del conocimiento, hoy con las redes, pues se abre la oportunidad, y creo que esto sí reduce brechas. Pese a que tal vez en la costa el internet es más rápido, y tal vez en la sierra o en la Amazonía, pues la velocidad del internet es más lento, pero por ejemplo una persona ahora con su router de Vitel puede acceder a la información. Y si por ahí hay un joven, alguien que le gusta, pues de una manera u otra va a poder investigar, leer, y de esa manera va a poder mejorar sus conocimientos. Mientras que antes que se den las TICs, yo creo que era muy complicado, porque si nos queríamos enterar, por ejemplo, en Amazonas de las normas que daba en el peruano, pues hasta que llegue acá a Chachapoyas demoraba como 2 o 3 días, y no estábamos actualizados. Pero hoy entramos a Google y automáticamente ponemos el peruano y nos enteramos, pues, las normas del día, las podemos leer. Los anuncios que da la universidad, también entramos ahí, el momento que lo colgaron, nosotros podemos visualizarlo. Yo creo que ahora la tecnología es una herramienta muy importante para cada persona, y creo que el conocimiento no tiene límites. Cada uno de nosotros podemos poner nuestras metas y avanzar hasta donde podamos. Mientras que en el pasado no se daba eso. Generalmente encontrabas libros en una biblioteca o en una librería, pero el stock era limitado. Por ejemplo, en la actualidad nosotros queremos acceder a cursos de capacitación en inglés, a aulas virtuales de otros países, también lo podemos hacer todo por el medio de la computadora. Si es que no hubiera, por ejemplo, se hubiera dado el COVID y no hubiera
el Zoom que estamos utilizando ahora, pues no pudiéramos hacer las clases. Yo creo que todo lo que son las TICs asociado a la inteligencia artificial, que es otro tema, ha revolucionado el mundo y esto recién todavía empieza. El año pasado, en septiembre, en el 2018, en septiembre se creó el decreto legislativo 1412, que norma todo lo que son tecnologías de información y comunicación, pero esto viene un principio, porque esto va más allá y habla sobre la inteligencia artificial, la robótica y muchas cosas más que prometen cambiar la historia del mundo. Bueno, a mí me emociona este tema, pero ahí nomás voy a dejarlo. Muchas gracias. A mí me emociona la parte de que la juventud pueda leer una novela, vamos a decir, a García Márquez, que lean vamos a decir, a la Divina Comedia, que lo lea un joven de la actualidad y que lo lea con lectura veloz. A mí me emociona porque va a ayudar mucho para que la literatura va a ayudar para sensibilizar al hombre en lo que es hombre. Igual que las artes, ¿sí? No solamente es la matemática, la física, que parece bien, que hay que manejar eso, es extraordinario, pero también hay que manejar la parte sensible. Por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, qué interesante que un joven lo pueda leer, ¿sí? O Tartufo de Molière, etcétera. Y así varias obras que a mí me emocionó porque no hay esperanzas, digo, en esta juventud. Y lo que falta es la guía esa. Si dice bien cierto, una palabra de Francisco a mí me gustó muchísimo, que lo dijo en Brasil, los jóvenes tienen la energía y tienen la fuerza, dijo, pero los viejos conocemos el camino. Una frase extraordinaria que podemos equilibrar, ni tan tan ni muy muy, y los dos podemos avanzar. Gracias, Robinson. Don Esquerra es el último moicano que queda. Buenas tardes, profesor. Profesor, tres minas para que sean el concepto. Finalmente es simplemente el concepto. Hay cuestión de ampliar, es un tema técnico, legal, es un tema de no fácil comprensión, que incluso llega a enfermar a algunas personas, porque es bastante variable el tema. Como volvemos a retomar, me toca la 29ª política del Estado, acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa. El Acuerdo Nacional dice, nos comprometemos a garantizar, se compromete. El Acuerdo Nacional, para quedar claro, es algo que se hizo en la época de Toledo, que no sirvió absolutamente para nada, simplemente fue un saludo a la bandera. Todo lo que se ha dicho y se dice solamente es un sueño, algo así como hacer alusión a Calderón de la Barca, y los sueños, sueños son. Porque en esencia nada de esto, de lo que es el Acuerdo Nacional, se ha plasmado en la vida política, social y económica del Estado peruano. Por ende, simplemente es bueno remarcar ello para poder ir teniendo una idea clara de lo que es este tema. Por lo tanto, Michael Onfray, cuando dice, ¿por qué existe un derecho a rebelarse, a desobedecer, que incluso se apoya en el deber de comportarse así? El derecho siempre es secundario, ya que proviene de una idea que le precede y supone una condición previa de humanidad, de igualdad, de equidad, de moralidad. El derecho no puede obligaros cuando la moral os retiene. No prefiráis la legalidad a la moral. No escojáis el derecho inmoral e injusto frente a la moral que la contradice. Hablamos de la existencia de un derecho natural para caracterizar la ley no escrita, tácita, que rige la relación entre dos seres independientemente de toda convención, legislación o de todo contrato. Así quiero iniciar lo que me toca en este tema: acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa. Sobre todo, teniendo en consideración que la Constitución Política, en su artículo 2, inciso 4, queda plasmado todo este tema, y es todo lo que se puede hacer
como corolario a todo lo que se pueda decir, dado que la Constitución es la ley marco de todas las leyes, es la primacía por sobre todas las leyes, no hay nada por encima de la Constitución, todas las leyes son secundarias al lado de la Constitución, nada, absolutamente nada tendría que ir en colisión con los principios fundamentales que tiene la Constitución política como el estatuto que rige al país. Toda persona tiene derecho, dice el artículo 2, inciso 4, toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión, difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Ya después habla de los delitos cometidos por la prensa y todas esas cosas que muchas personas conocen. Vamos también a tratar de tocar toda esta diversidad de temas. Y el doctor José Carlos Guacha también plantea toda una variedad de temas sobre lo que es la declaración de los principios sobre la libertad de expresión y la ley de privacidad. Doctor, por favor, me puede interrumpir en cualquier momento. Queremos, si tiene usted la oportunidad de que hay algo que no está claro, que se está erróneamente planteando, por favor, puede interrumpirme usted o cualquiera que lo considere necesario. No es un monólogo. Con el fin de reconocer la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adoptó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y en cuanto a los derechos a la privacidad de las personas, emite recomendaciones que se caracterizan de la forma siguiente. La ley de privacidad no debe inhibir ni restringir una investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que la difusión de la noticia, el comunicador tuvo intención de infligir daño con pleno conocimiento de que se estaba difundiendo una noticia falsa, un fake news, o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. Bajo este ámbito, en este principio, se está recomendando la despenalización de la ley que tiene como objeto proteger honor, injurias, calumnias, que son autorizadas para acatar, silenciar la información, de preferencia las ofensas a los que ocupan cargos públicos cuando se ejerce la libertad de expresión, y por el contrario, deben existir solamente sanciones civiles. Igualmente, entre otras instituciones que propone esta declaración, es el estándar de la real malicia, el reporte fiel, juicios de valor, entre otros. En otros antecedentes e interpretaciones de esta declaración sobre el tema se refiere básicamente a la necesidad de revisar las leyes que tienen como objeto proteger el honor de las personas comúnmente conocidas como calumnias e injurias. El tipo de debate político que se da el derecho a la libertad de expresión e información generará indudablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formación de políticas públicas. Las leyes de la calumnia, injuria, en muchas ocasiones leyes que en lugar de proteger el honor de las personas, son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera crítico de la administración pública.
Según el jurista Peña David, refiriéndose a la figura de difamación y calumnia, dice: hemos podido constatar la figura de difamación y calumnia contenida hasta ahora en los códigos penales. Habían servido solo como instrumentos de represión, coerción, más que como instrumento para la protección de la honra, la vida privada, la imagen pública o la fama de terceros. No han sido pocos los casos en que se ha puesto. Es todo un planteamiento sobre un tema netamente El jurídico. dispositivo no está completamente protegido, dice. Perdón. Interviene nomás, no hay problema. Puedes interrumpirme en el momento que quieras. Apaga tu micro, Elizabeth. Ya, ahora sí, siga, señor Esquerra. Bueno, el tema es un tema netamente jurídico y su ampliación es profusa, por cuanto muchas personas solemos hablar sin conocimiento. Y es precisamente estos temas de la información, la libertad de expresión, que es la libertad de prensa, los que nos lleva a obtener una claridad meridiana hasta dónde el honor de un funcionario público no es enervado, hasta dónde el honor de un funcionario público que está bajo la lupa de la fiscalización puede y debe ser enervado. Es un tema que no solamente se debate en los foros internacionales, sino que también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso en la Organización de las Naciones Unidas. Se ha dicho, se dice a través de la doctrina y la jurisprudencia extranjera que penalizar o judicializar la expresión dirigida a los funcionarios particularmente involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público en una sanción desproporcionada que se aplicaría al comunicador social y o al periodista en relación a la relevante importancia que tiene el ejercicio de las libertades de expresión, de información en una democracia. Volvemos a decir, esto del control de la libertad de expresión requiere distintos puntos de vista. Pueden ser oídos el control estatal de los medios de comunicación, así como las leyes prácticas que permiten los monopolios en la propiedad de los medios de comunicación, limitar la pluralidad y evitar que el público conozca ciertos puntos de vista. Esto teniendo en consideración que en el Perú hay un bloque comunicacional que lo tiene, lo ostenta la República y lo ostenta el diario El Comercio. El diario El Comercio con más del 75% de los medios de comunicación de su propiedad y un restante 10% lo tiene la República, otro el Grupo ATV. En fin, estamos hablando de los grandes mass medias que son los dueños de los grandes medios o de los grandes conglomerados de los medios de comunicación en este país. Por lo tanto, de una u otra forma, esto de hablar de la libertad de expresión, la libertad de prensa, es un tema bastante debatible y es por ello que digo que cualquiera puede interrumpir porque estos temas son subjetivos y cada quien tiene un punto de vista diferente y es bueno que lo pongamos sobre el tapete para probablemente quien habla aprenda algo más o en su defecto que el debate sea parte de esta enseñanza de este curso. Los funcionarios con sus actividades dan lugar a situaciones de interés público y expuestos al escrutinio público. El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos, con citas de casos como el de Herrera Ulloa en Costa Rica, la Corte plantea además que quienes desarrollan actividades e influyen en situaciones de interés público deben estar más expuestos al escrutinio público y al debate que los privados, pues dicha exposición es esencial para el funcionamiento de la democracia. En el terreno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático. Es evidente que tales sanciones no pueden justificarse, sobre todo
considerando la capacidad de las sanciones no penales para reponer cualquier perjuicio ocasionado por la reputación de los participantes. Bueno, también está dentro de estos temas de comentario lo que es el dolo y cómo se prueba. El dolo no se puede presumir. Yo no puedo presumir de un acto doloso. Se tiene que probar que existe el acto doloso. Y eso es importante. Las penas establecidas por la ley se aplican siempre a la gente de infracción dolosa. Cuando los ciudadanos comunes y corrientes solemos hablar de la corrupción y a veces decimos, él es corrupto. La palabra corrupto para el que no es funcionario público no existe. La palabra corrupto es solamente para los funcionarios. Es una fina expresión para no llamarlos o quitarlos ratero, delincuente, XX, le llamamos corrupto. Pero la palabra igual es ladrón. Y en eso debe quedar claro. Los ciudadanos no son corruptos, son ladrones, estafadores, lo que quiera dentro del Código Penal, pero no corruptos. No se le puede tildar de corrupto a un ciudadano común, porque no considera de esa manera la ley, y aquello puede ser corroborado en el que le gusta empezó a hablar sobre estos temas. Hablando de la libertad de expresión y la libertad de prensa, la responsabilidad, hay una responsabilidad social del periodista. En principio, los medios de comunicación prestan un servicio cultural a la sociedad que además cumplen con un rol fundamental de la formación pública de las sociedades democráticas. Las disquisiciones españolas para algunos es simplemente una cuestión de obscenidad, pero todos los grandes opinólogos de este país, siempre, por ejemplo, Hildebrand cuando habla dice, voy a utilizar una palabra castiza, y dice, esta expresión es una palabra castiza, este funcionario es una mierda, y lo dice porque así está en el diccionario, porque es una palabra que está en el diccionario, porque no excede los parámetros de tal. Algunos suelen escandalizarse porque no leen, porque no conocen, porque no entienden hasta dónde hay que darle énfasis a algunas cosas. Podemos hablar de expresión de eyección y todas tantas palabras que podríamos utilizar, pero a veces darle énfasis a algo suele en algunos casos herir ciertas pseudo-susceptibilidades. Cerramos. El autor italiano Domenico de Gregorio, refiriéndose a la responsabilidad social, expone desde el punto de vista del periodista como persona y frente a la sociedad cuando lo señala en lo siguiente. La responsabilidad social es la que deriva de la influencia benéfica o maléfica que el periodista puede ejercer con sus escritos sobre los lectores a los que se dirige. La prensa es hoy un elemento de tal penetración y divulgación que el individuo medio queda profundamente influenciado por ella. Y aquí la responsabilidad del periodista, primero con respeto a sí mismo como hombre y luego en relación con la sociedad en la que forma parte, debe sentir la responsabilidad de ser honesto, escrupuloso, objetivo, veraz. Los principios de honestidad en los que debe inspirarse han de ser codificados de acuerdo al país y generalmente por la relación de profesionales preocupados por mantener en alto el prestigio de la profesión. Bueno, vuelvo a decir, estos son temas bastante amplios. Voy a terminar esta 20ª para hablar después del terrorismo, con este tema de la corrupción, en la cual usted dice que estoy molesto, me molesto cuando hago noticiero. El problema es que uno, lamentablemente, por mi formación política, soy un comunista convicto y confeso, soy un marxista-leninista, confeso. Por ende, siento todavía cierta indignación de cómo a este país se lo levantan y cómo hipócritamente mucha gente suele salir con su silencio a ser parte de la corrupción. Un funcionario, y lo dice la ley, no lo digo yo, lo dice la ley, que conoce que hay corrupción y calla, es tan corrupto como el que está actuando deliberadamente.
Eso es simple. Corrupción. El término corrupción, desde una perspectiva semántica, proviene del latín rompere, que significa romper, dividir, quebrar, violar, anular, que a su vez se deriva de corrompere, cuyo significado es alteración, desunión, descomposición. Corrompere entonces significa romper con, romper en unión de, pero en realidad quiere decir echar a perder, podrir. Por lo tanto, la expresión corromper siempre reconoce en líneas generales la presencia de dos partícipes en el acto que corresponde principalmente con espacios, el corruptor y el corrupto. El tema, la constante expectativa que demuestra que todos los hombres investidos de poder son capaces de abusar de él y de hacer su autoridad tanto como pueden. La influencia y la corrupción ha alcanzado a todos los países del orbe y aún la corrupción alcanza a buen número de países europeos, de los cuales los peruanos siempre queremos hablar de que en la corrupción en otras latitudes no se da. La corrupción está instalada en toda clase de sistemas, en todo. La caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue precisamente por la corrupción, no cayó porque hubiera otra cosa. Y para finiquitar el tema de la 20ª, lealtad al Estado de Derecho. Y esto lo digo porque me he quedado asombrado de cuando uno lee el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, en la cual dice que el presidente de la República tiene solamente 60 días para, en un estado de emergencia sanitario, poder hacer una cuarentena. Luego tiene que hacer un nuevo decreto. Pero acá se saltó todas las leyes, todas las normas. Es ilegal lo que está haciendo a partir del día 60. Pero en este país, yo siempre le llamo aborregado y debato el por qué le llamo aborregado. Solemos callarnos esta clase de aberración que hace el gobierno, porque a nadie, absolutamente a nadie, le gusta enfrentar al poder. Nos hemos acostumbrado a que el poder está por encima de nosotros y nos puede aplastar. Y por ende solemos callar por estos actos. Con respecto a la lealtad al derecho, al Estado de Derecho, el funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese automático e inmediato de la función pública. Quien obedece desde la década del 90, del 92 hasta el 2000, todos trabajaron bajo un régimen de facto, nadie dijo absolutamente nada, por lo tanto es parte de lo que hemos dicho. Profesor, ¿podemos alguna pregunta de hasta ahí, antes de pasar a la segunda parte que me toca, la 30ª política del Estado, la eliminación del terrorismo y la afirmación de la reconciliación nacional? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Abierto, no tengo ningún problema. Si no lo sé contestar, por favor, le rogaría se me eduquen algo. No sé si, señor Escarri, si nos podrías dar una opinión sobre la opinión que tiene el expresidente del Ecuador sobre la libertad de prensa. Correa es para muchos un paradigma de un estadista a gran nivel. Nadie, absolutamente nadie, no es como Alberto Kenya, Fujimori, que las pruebas son palpables, tangibles. A Correa se le ha acusado de todo, una sola prueba, una sola no existe. Se le quiso buscar por el lado del petróleo, le demostró a todos que los contratos que había hecho con China habían logrado cambiar la estructura de su país en cuanto a infraestructura. Por lo tanto, hablar de Correa es hablar de uno de los hombres más prominentes en cuanto a conocimiento. Lo ha demostrado a lo largo y ancho de todas sus interviews que ha tenido en los diferentes países. También en la CNN ha dado escuela de su capacidad. Por lo tanto, su libertad y su concepción que tiene con respecto a la libertad de prensa es amplia, contrasta con todos, confronta con todos, pone su punto de vista. Él le dice que hay gente de prensa que son unos mermeleros, unos vendidos, unos contratados, son unos mercenarios de la palabra y de la pluma.
y por lo tanto hay que combatirlos, y él los combate abiertamente. Creo que eso es lo que falta en este país, el no aceptar de que todo lo que dice el poder es verdad. Y como anécdota o corolario a este tema, está, por ejemplo, que el gerente regional dijo, bueno, hay parte de la prensa, y reconozco que hay parte de la prensa a la que le debo. Vaya, oh gran sorpresa, oh gran sorpresa. Porque un funcionario, para que le pague a la prensa, solo hay dos motivos. Porque el hombre de la prensa está dando sus servicios, y lo otro es porque lo está chantajeando, porque el funcionario está robando. El otro le ha encontrado la falla, donde está, le ha llevado la documentación y le ha dicho, mira, si no quieres que todo el mundo conozca que estás robándole al Estado, tienes que pagarme tanto. Y él, en forma consecuente con su robo, está simplemente solventando un principio real y le está pagando al periodista, porque él no tiene por qué pagar. Él no tiene por qué pagar. Para eso están los convenios que se hacen entre el periodista y la institución en la cual se cobra por el servicio, con la boleta, con la factura. Profesor. Gracias, don Ezquerre. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración para que pase el otro tema? Adelante, don Ezquerre, puede pasar al otro tema. Gracias, profesor. La 20ª política del Estado habla de la eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional. Profesor, por mi propia formación tengo grandes dudas con respecto a del terrorismo, porque hablar del terrorismo en el Perú es hacer un acto de negación de la realidad peruana, es negar la esencia de la realidad peruana. Si es verdad que el grupo de Sendero Luminoso, un grupo criminal, paranoico, que en un momento desvió los principios fundamentales de lo que es una transformación y cambio a través de la lucha en todos sus niveles, salió de contexto y atacó a todos sin discriminar. No entendió que hay una discriminación en cuanto a la gente, porque ellos basaban su lucha en un principio de la guerra que decía hay que quebrarle las patas a la mesa para que ésta se caiga. El establishment no se va a caer si no le rompemos la pata a la mesa, y eso significaba para ellos matar al teniente alcalde del pueblo más alejado de este país. La postura, las posiciones al respecto pueden ser contradictorias en esencia, pero es importante que se vea que gracias a esta lucha bélica entre el Estado y una postura ideológica, lograron hacer que se conozca que existía un Perú profundo, que los intereses de este país están simplemente en manos de muy pocas personas. Han tocado también dentro de estas exposiciones un tema muy bello, cuando hablan de la revolución de Velasco, y hablar de la revolución de Velasco, que tiene que ver mucho con el tema del terrorismo. Velasco quebró el lomo a lo que los del Sendero Luminoso solían llamar que el Perú era un país semifeudal, semicolonial. En ello basaban todos los principios, y el contexto de la lucha era porque el Perú era un país semifeudal, semicolonial. El Perú ni era semifeudal ni era semicolonial cuando ellos inician la lucha. El Perú dejó de ser semifeudal, semicolonial en 1968, con la toma de gobierno por parte de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado quiebra a los varones del azúcar, y todos aquellos que han vivido, por lo menos yo no podría dar fe de ello, yo nací en una ciudad, no en el campo, no en terreno de propiedad de nadie. Por lo tanto, no tengo esa experiencia rica para algunos. Las haciendas eran centros de explotación y de neoesclavitud de los peruanos. Era un centro de colonización que se había mantenido a lo largo y ancho de la historia de este país. Y es por ende que era importante que lo entendamos de esa manera. Velasco Alvarado le quiebra el lomo al feudalismo y al colonialismo
y por ende cuando llega a Sendero no encontró tanto arraigo que lo hubiese encontrado si la revolución hubiera sido antes de la caída de los varones del azúcar, donde un hacendado disponía de la vida de un ciudadano que estaba dentro de su territorio. Eran esclavos en toda la dimensión de la palabra. Aquel que diga que no, sería una cuestión de hacer un estudio socioantropológico para entender la realidad de este país. José Lora Camp, cuando habla de la antimitología, la teología y la antihermenéutica, también habla un poco de los problemas sociales de este país y podríamos nosotros entrar en un debate filosófico con respecto a cómo está este país y este país se ha descolonizado mentalmente, porque un problema es que seas un esclavo y no te aceptes que eres esclavo, y es por ello que también eso nos conlleva a tener una colonización mental. Para hablar de que la reconciliación nacional, mientras no se esté hablando de que hablar de Sendero Luminoso es hacer apología a Sendero, no habrá ninguna forma de reconciliación nacional. No hay forma de hablar de reconciliación nacional si hay una negación, hay una negación a la realidad de este país. No se puede hacer una antinomia de algo que existe o que existió, y por ende la parte en la cual, tanto académicamente como en la parte de la prensa, nadie quiere tocar estos temas porque son temas de persecución por parte de un Estado que aún no entiende cuál es la función. Y habría pues demasiados temas para poder entender, sobre todo cuando se habla de desarrollar acciones dirigidas a erradicar el terrorismo. El terrorismo también viene del Estado. En este caso, de hablar al inicio, el terrorismo que está haciendo el Estado peruano, el gobierno peruano actual con los ciudadanos, gracias a esta, entre comillas, pandemia que está matando miles de personas en el mundo. Debatible el tema, totalmente debatible. ¿Sirvió para algo este acuartelamiento que le ha hecho a los ciudadanos? No, demostrado. ¿Que está sirviendo para que el Estado peruano, el gobierno dirigido por Vizcarra, se enriquezca colosalmente? Sí. Está robándole en toda la dimensión de la palabra al Estado peruano. Peor aún cuando sale a decir que hay que ser optimistas, porque el optimismo nos conlleva a tener defensas para poder plantearnos con optimismo la posibilidad de salir de ello. El Perú ha vendido 3.000 millones en bonos soberanos al 1%, cuando en el espacio internacional macroeconómico estaba a menos del 1%. Lo dicen las revistas especializadas. El FMI nos está dando un préstamo por 11.000 millones de dólares. Hasta hace 4 años el Perú debía un promedio del 24.5% de su PBI en deuda externa. Hoy estamos superando estratosféricamente esa cantidad. Por lo tanto, este tema de hablar de reconciliación nacional es aprender, entender, conocer la realidad peruana. Profesor, si tiene usted alguna pregunta respecto a alguien. Gracias, don Esquerra. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo tengo una pequeña pregunta, señor Esquerra, para usted. El trabajo mire, sobre el tema del terrorismo, la negación del terrorismo, una corriente ahí, pero el trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad, ¿cuál es la opinión que le merece a usted? Fue criticada ampliamente por todos los sectores de la derecha porque le llamaron que había sido el enjambre de los caviares lo que habían logrado sacar este tema, porque la oligarquía peruana, una oligarquía que simplemente vive de la especulación, que no ha invertido jamás en este país, no le interesa a que en todos los estamentos del Estado y en todos los niveles académicos se plantee lo que el trabajo de la reconciliación nacional podía haber hecho para cambiar este país.
ahí está una prueba de lo que no hay tolerancia por parte de la derecha recalcitrante, de estos que le llaman la derecha bruta y achorada, que atacaron el museo